Buenas tardes a todos. Soy Irma Alejandra Priego García, catedrática de la asignatura Derecho Constitucional. El tema que hoy abordaremos es el de derechos humanos. Quiero iniciar nuestra charla con una reflexión de Lynn Beth Naylor, especialista en derechos humanos, la cual dice: eres un ser humano, tienes derechos inherentes a esa realidad. Tienes dignidad y valor que existen antes de esa ley. Los derechos humanos son todas aquellas facultades y prerrogativas fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser humano. Las características de los derechos humanos es que son innatos, inherentes, universales, inalienables, intransferibles, acumulativos, imprescriptibles, irreversibles, inviolables, obligatorios, trascienden las fronteras nacionales, indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Históricamente hablamos de generaciones de derechos humanos. La primera generación contempla los derechos civiles y políticos. La segunda generación enmarca los derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte, la tercera generación contempla los derechos de solidaridad. La cuarta generación, los derechos de las minorías y grupos vulnerables. La quinta generación, a su vez, corresponde a los derechos tecnológicos. Y por último, la más nueva, la sexta generación, corresponde a los derechos de seres transhumanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteriormente en el artículo 1 constitucional, mencionaba que los derechos humanos eran otorgados por el Estado. Con la reforma constitucional, el artículo 1 menciona que esos derechos humanos son reconocidos. El amparo es aquel mecanismo de protección de derechos humanos, el cual se encuentra fundado en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El bloque constitucional enmarca todos los derechos humanos reconocidos y que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por último, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los órganos garantes en nuestro país son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estatalmente es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como conclusión, puedo decir que toda persona posee un valor intrínseco que la hace digna. Para que ese valor propiamente humano exista efectivamente, se hacen necesarias ciertas condiciones de vida que nos permitan desenvolvernos, utilizar nuestros dotes de inteligencia y conciencia y satisfacer nuestras necesidades espirituales. Tales condiciones de existencia que inspiran la filosofía de los derechos humanos se basan en la creciente demanda de la humanidad para gozar de una vida en que la dignidad inherente a cada persona sea protegida y respetada. El hecho de luchar que se respeten los derechos humanos en el mundo es una manifestación de paz y de justicia. Gracias por su atención. Hasta la próxima.